Divina voluntad. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al nuevo programa de cómo vivir en la divina voluntad. Soy el padre Mario y me acompaña aquí la hermana Beatrice. Buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están listos para continuar? Buenas noches. ¿Cómo Bienvenidos, estás, buenas noches. Irene? Buenas noches. Buenas noches todos. Vamos a dar inicio hoy en este día con una oración al principio. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. oremos. Padre Celestial, en tu divina voluntad, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, invocamos tu Espíritu Santo sobre nosotros, por intercesión de la Santísima Virgen María, que tu Espíritu Santo nos llene de este don de vivir en tu divina voluntad, nos haga comprenderlo, amarlo, poseer este don, para ser renovados y renovar que tú renueves la faz de la tierra, la iglesia. Te lo pedimos orando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Padre, gloria al Hijo, gloria gloria al al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta, Rogad por nosotros. San Aníbal de Francia, Santo Padre Pío, Rogad por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a dar continuidad con la lectura 37 y en el párrafo 3 continuaremos. Lectura 37 y dice: para quien obra en la divina voluntad, Jesús dispone las intenciones. Otra vez estaba pensando, ¿cómo sería mejor ofrecer nuestras acciones, oraciones, etcétera? Si como reparaciones o como adoraciones, etcétera. Y mi siempre benigno Jesús me ha dicho: hija mía, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo, no es necesario que disponga ella sus intenciones. Estando en mi voluntad, conforme ahora obra, reza, sufre, así yo mismo las dispongo como más me place. Como más me place la reparación, las tomo por reparación. Me place por amor, lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, hago con ella lo que quiero, no así con quien no está en mi voluntad. Disponen ellos y yo quedo a voluntad de ellos.
¿Qué le parece, padre? ¿Quiere comentar algo acerca de eso? Sí, hermoso, porque el Señor nos enseña que ya no tenemos que nosotros realmente preocuparnos como de por qué voy a ofrecer esta oración o este trabajo o este sufrimiento que uno tenga, como lo solía hacer uno antes de conocer de la divina voluntad. Uno dice, bueno, esta oración la voy a ofrecer por esto o por esto otro. El Señor nos enseña que estando en su voluntad, no es necesario nosotros ir poniendo elegir, o sea, ya no somos nosotros los que elegimos por qué, sino dejamos que el Señor en su divinidad use para lo que Él quiera. Entonces, cuando el Señor quiere reparación, el Señor toma nuestro vivir en la divina voluntad, en oración, en trabajo diario, en sufrimiento, como reparación. Cuando el Señor lo quiere como amor, porque quiere recibir ese amor, que le devuelvan de su amor, el Señor lo toma esas obras nuestras como amor, esa vida nuestra en la divinidad. Y cuando es fuera que el Señor lo quiere como otra intención, el Señor lo va tomando como lo que Él desea, maravilloso, ¿no? Como un himno de alabanza, acción de gracia. El Señor lo toma así, ¿se fijan? A mí me tocaba esta parte cuando dice que Él es el que dispone cómo recibe estas oraciones. Y me podía meditar cuántas veces decimos, hoy voy a rezar por esto, hoy voy a rezar por los difuntos, hoy voy a rezar por las almas del purgatorio, o voy a rezar por los vagabundos, o decimos tantas cosas que nosotros somos los que disponemos lo que queremos hacer con la oración. Entonces es importante darnos cuenta que el Señor aquí nos muestra que Él es el que dispone. Si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, Él es el que va a ir disponiendo, en otras palabras, guiándonos cuál es la oración que nosotros tenemos que hacer y por quién y para quién. Y vamos a Sí. continuar, Hermana, ¿verdad? sí, perdón, hermana. Muy bien lo que se decía, hermana. Y no más, sí, que veo que están preguntando exactamente la lectura. Sí, es volumen 11 lectura 37, que es fecha septiembre 29 de 1912, lo que estábamos leyendo. En el párrafo 3 estamos continuando. Y continuamos, para continuar, dice. El uso de los bienes naturales en la divina voluntad. Párrafo 5. Otro día, habiendo leído en un libro de una santa que primero casi no tenía necesidad de alimento y después tenía que comer frecuentemente, y era tanta la necesidad que llegaba a llorar si nada le daban. Yo me he quedado pensativa, meditando en mi estado, pues antes tomaba poquísimo alimento y era obligada a devolverlo, pero ahora tomo más y no lo devuelvo. Y decía para mí, Jesús bendito, ¿cómo es eso? Esto para mí lo tengo como falta de mortificación. Y es mi maldad la que me lleva a estas miserias. Y Jesús bendito al venir me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber el por qué? ¿Por qué heme aquí para contentarte primero? Primero el alma para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial, lo divino. La alejo aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de éste. Así que encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta, que nada más le es necesario, y el alma se eleva a lo alto, desprecia todo
y no se preocupa de nada en su vida celestial. Y yo pensaba en este momento, Padre, cuando dice que todo no necesita el alimento y que todo lo toca con su mano. Y me recordaba otros pasajes anteriores donde hablaba que cuando él menciona el que toca su miseria con su mano, y aquí otra vez vuelve a mencionar, pero no especifica realmente cuando habla otra vez que toca con la mano, quiere decir que nos tocamos nuestra necesidad o nuestra miseria, nuestra falta de Él, el que necesitamos de Él para poder continuar o tanto como para vivir. Pero él menciona aquí otra vez eso de que toca con la mano y que solo Jesús basta. En otras palabras, nos quiere decir que no hay otra necesidad más grande, que así como necesitamos y deseamos el alimento, también necesitemos y deseemos el alimento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree, Padre? Sí, claro que sí. O sea, que el Señor da esa gracia de que realmente sentamos ese desapego de todas las cosas de la vida diaria, del mundo, del alimento, para que realmente nos demos cuenta, como dice el Señor, que toque el alma con la mano, ustedes, nosotros, cada uno, que solo Jesús basta, que nada realmente más es necesario más que el Señor, que tener a nuestro Señor. Entonces es muy hermoso para que su vida se vuelva algo celestial, ¿no? Eh, sí, Y continuamos, dice, desprecia todo, no se preocupa de nada, su vida es celestial. Después de haberla fundado bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial, es casi imposible que el alma guste de los desechos. O sea que habiéndonos gustado las cosas celestiales, es imposible que vuelvamos al fango otra vez, que claro, vuelvamos a regresar a que nos guste la mala vida, el pecado, todo eso. Y es una gran esperanza para todos nosotros el saber que si nos ha gustado estos escritos, si nos gusta la divina voluntad, nos toca el alma, va a ser imposible que regresemos al fango. claro, Es algo muy hermoso lo que dice aquí. cierto. Y que nos lleve las sombras de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial, es casi imposible que el alma guste los desechos, el estiércol. Yo entonces la restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí, por amor de ellos, según mi voluntad, no según la de ellos. Y es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a los otros. Qué hermoso. Maravilloso, sí. Ya, hay otros pasajes en que el Señor nos, tocando este mismo tema comercial, que busca, quiere que el alma primero nos ayuda a que nos desapeguemos de de las cosas necesarias de la vida, como alimentarse, eh, comer o gustos sensibles, y después nos permite que sí los tengamos, pero ahora ya es distinto, porque ya el alma no lo hace pegada a esas cosas materiales, a los alimentos, lo que sea, sino que lo hace en la divina voluntad. Ya no es por su propia voluntad que está haciendo estas cosas, que toma el alimento, el descanso, sino que ya es todo lo que hace lo hace por la voluntad del Señor, en su voluntad. Y en el momento que el Señor no quiere que lo haga, lo deja. Ya no está pegada a esas cosas, sino que solo está pegada a la voluntad divina. Deja que el Señor obre en él. Y eso es lo que el Señor quiere, y que va, nos explica acá, ¿no? Que va. Sí, dice, y los otros, dice,
Y es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a los otros. Y no solo esto, sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que no usan de las cosas naturales según mi voluntad. El ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio. ¿Nos puede explicar un poco qué son las cosas naturales? Sí, las cosas naturales eh, que necesitamos, necesarias, son las cosas, el agua para beber, todos necesitamos de eso, alimentos, todos nosotros necesitamos cierto descanso, dormir, em, también de cierto modo necesitamos el trabajo para tener como algún medio para poder sostenernos. Entonces, todas esas son cosas naturales em, que el Señor nos da. Pero es muy hermoso, como dice, solo por amor de estos hijos, de los que viven en la alianza, es que el Señor nos da a todos los otros, Alimenta a los otros. alimenta a los otros, solo porque son los que viven en la alianza que le dan ese eh, que corresponden al Señor, con ese mismo amor divino, infinito, con el que el Señor nos da a diario el alimento, el sol, el agua, el aire, son esas almas las que vienen a entrar, las que le corresponden, devolviéndole con su mismo amor, de su dianta gratitud, alabanza, amor. Entonces, dice, el Señor, es por esas almas, esas que sí me corresponden, eh, que yo le doy a todas las otras también estos bienes. Pero que si no estuvieran esas almas que viven en su divino querer, eh, no daría todos esos bienes a todas las demás. Es muy, muy hermoso. Sí, dice, y estoy obligado a alimentar a los otros. Y no solo esto, sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que no usan de las cosas naturales según mi voluntad. El ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio y con desapego y según mi voluntad. Tomar las cosas naturales, yo pensaba en el alimento. ¿Cuántas veces nosotros vemos un hermoso platillo en los restaurantes o nosotros lo queremos preparar en la casa? Y siempre le tratamos de poner los mejores condimentos y preparamos de lo mejor. Y si se trata de un restaurante, seleccionamos el mejor platillo, el que esté más sabroso, el más antojoso y todo. Pero también cuando aquí nos habla de la mortificación, también nosotros podemos hacer este sacrificio y este ofrecimiento de denegar un poco el elegir esos platillos suculentos y muy sabrosos, y también muy caros, muy costosos. Y podemos elegir algo que sea sencillo, que sea, que sea más, en otras formas, un platillo más pobre, pero lo ofrecemos por aquellos que pasan hambres, por aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos. Y es una forma también de nosotros de sacrificar nuestro antojo, nuestros deseos naturales que tenemos en nosotros. Y esos deseos de comer mejor o de satisfacer esos antojitos que nosotros siempre tenemos como una tentación en nuestra vida natural. ¿Cierto? Es sacrificar nuestra propia voluntad. Eso que mi propia voluntad me movería a comerme, no sé, el plato favorito que me encanta. Bueno, yo puedo sacrificar eso en esas cosas necesarias de los alimentos para vivir. Lo sacrifico pidiendo algo que no me llama tanto la atención, pero ahí es practicar ese morir a mi propia voluntad por amor al Señor. Entonces, y así lo tomo con desapego, eh, según la voluntad del Señor. Sí, Y ahí se hace la más bella reparación también para el Señor, por todos aquellos que no usan de las cosas naturales según mi voluntad. El ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio, con desapego
y según mi voluntad. ¿Cómo quieres decir tú que por esto hay maldad en ti? Nada, en absoluto. ¿Qué mal hay en tomar un poco de más o un poco de menos? En mi voluntad de lo que no es sino escoria. Nada, nada en mi voluntad, nada puede haber de mal, sino siempre bien, y hasta en las cosas más indiferentes. Qué hermoso. Sí, Nada tiene que comamos de más o comamos de menos, absolutamente nada. Nada tiene que ver si lo estamos haciendo en la voluntad divina. Podemos comer, como disfrutar nuestra comida, pero en la voluntad divina de Dios. Y si estamos comiendo muy poquito y hoy no hubo comida suficiente en la casa para cocinar o para comer, también si sacrificamos esa falta de alimento, de dinero, de lo que estén pasando, también es una forma de sacrificar, pero todo en la voluntad divina. Por eso el Señor a Él no le interesa mucho que sea el mucho o que sea el poco, sino que todo lo hagamos mucho o poco en su voluntad divina. Vamos a continuar, Padre, con mi ayuda. En sí, el 11, sí. Volumen 11, lectura 38. octubre 14 de 1912. Sí. Lo que Jesús obra en las almas es eterno. Encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con Jesús bendito de mi pobre estado y decía, ¿de qué me sirve que en el pasado me hayas hecho tantas gracias, habiendo llegado hasta crucificarme contigo, si ahora todo ha terminado? Y Jesús, hija mía, ¿qué dices? ¿Cómo nada te sirve? ¿Todo ha terminado? Falso, te engañas. Nada ha terminado y todo te es útil. Me Tú- encanta cuando dice Padre falso, como falso, no seas exagerada, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Tú debes saber que todo lo que hago al alma está sellado con el sello de lo eterno, y no hay potencia que pueda quitar al alma lo que mi gracia ha obrado. Así que todo lo que he hecho a tu alma, todo existe y tiene vida en ti, y te da alimento continuo. Así que si te he crucificado, la crucifixión existe y existe por cuantas veces te he crucificado, porque todo eso está en la divina voluntad. La divina voluntad no hay pasado, no hay tiempo, es todo un eterno presente, todo es presente, nada que nada se ha terminado, todo está en ese acto único del Señor. Y dice, eh, y yo muchas veces me deleito en obrar en las almas y poner todo en depósito en ellas. Y después renuevo mi obrar sin quitar lo que he hecho antes. Entonces, ¿cómo puedes decir que nada te sirve y que todo ha terminado? Ah, hija mía, los tiempos son tan tristes que mi justicia llega a rechazar las almas que toman los castigos sobre ellas y les impiden caer sobre el mundo. Estas son mis más queridas víctimas de mi corazón, y el mundo me empuja a tenerlas casi inactivas, pero no es inactividad la suya, porque estando en mi voluntad, mientras parece que no hacen nada, hacen todo. Más bien, abrazan lo inmenso, lo eterno, solo que el mundo, por su maldad, no goza todos los efectos.
Aquí me daba cuenta que Luisa de todo se está lamentando, Padre, como diciendo de nada le sirve. Y estas lamentaciones también nosotros las hacemos, queridos hermanos y hermanas que me escuchan y me escucharán. Luisa se lamenta y nosotros también nos lamentamos cuando decimos, después de ir a la iglesia, de confesarme, de tratar de cumplir los mandamientos y todo esto, ¿de qué me ha servido? Si nada mejora en mi vida, sigo igual, sigo peor. Así las repeticiones que se oyen continuamente, sigo igual, todo sigue igual en mi vida, no cambia. Y todas esas lamentaciones son humanas, son la parte de nosotros tan humanamente caídos y nos lamentamos continuamente. Todo le queremos encontrar una razón por qué la hacemos y siempre decimos, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve el otro? ¿De qué me sirve rezar las novenas, los rosarios y todo si mi marido no cambia, si mi hijo no cambia, si mi hija es esto? Y todo esas lamentaciones, el Señor, vamos a ver más adelante qué es lo que dice. Creo que es lo mismo que le dice a Luisa. ¿Qué le está diciendo? Que todo le sirve, ¿verdad, Padre? ¿Qué Sí, dice? le dice el Señor que nada ha Ah, terminado y que todo le sirve, todo le ¿cierto? sirve. Y sí, es verdad, porque las gracias que Dios nos da nunca son inútiles y nunca se acabaron. No es que nos dio una gracia y se acabó, porque Dios en su eternidad, esos dones, esas gracias son permanentes, ¿no? Eh, entonces, em, aquí Luisa pareciera que ella se queja como que de que a veces se ha quejado en otros pasajes de que se queja de que no siente la presencia del Señor y también otras veces me parece que aquí se queja un poco de que ya no le da esos sufrimientos porque Luisa amaba mucho al Señor y también quería como sufrir con él, ¿no? Y como que había experimentado otras veces la crucifixión con él como, y que ahora como que no experimenta, no siente esas gracias de estar como sufriendo la pasión con el Señor, entonces se queja diciendo, ¿de qué me sirvió? Todo se acabó. Y entonces el Señor le decía, no, nada se ha acabado, nada ha sido inútil, porque esas gracias que te he dado están en acto, son presentes en mi divino querer, ¿sí? Y Porque cuando dice que parece que no, parece que todas esas oraciones que hacemos, que decimos como Luisa, todo, parece que no hacemos nada, pero el Señor dice que lo hace todo. O sea, no pasan desapercibidas nuestras oraciones ante el Señor. Siempre tienen un valor incalculable. Entonces dice aquí, parece que no hacen nada, pero siempre están haciéndolo todo. sí, porque esa es una característica muy hermosa del vivir en la alianza que normalmente exteriormente no es algo muy, no es visible lo que uno está, cuando uno está viviendo en la alianza. Entonces todo es más Como invisible. invisible, interior, entre Dios y el alma, y Amén. todo de fe. Entonces, parecería que no hace nada, o sea, alguien que hubiera visto a Luisa la veía ahí siempre en cama, sufriendo, pensaría, no, esta no hace nada, se la pasa ahí, pero en el alma, interiormente, giraban la dianta y hacía mucho por todo el mundo, correspondiendo al Señor con su mismo amor eterno. Entonces, y es hermoso, y es una gracia especial de la divinidad porque también nos preserva la humildad. Porque cuando nosotros si vemos algo externo, que una persona, no sé, uno hizo un milagro o algo así, es mucho más fácil caer en orgullo porque la gente empieza, oh, mira lo que hizo, y entonces es mucho más fácil que La entre vanagloria. la vanagloria, que uno se empieza como a atribuir, apropiar de esos dones de Dios, y entonces y entra la vanagloria, el orgullo. En cambio, en la divina voluntad, Dios nos cuida de eso, porque todo es interior entre Dios y el alma, entonces preserva la humildad también. Y dice, y mientras que parece que no hacen nada, nada hacen todo. Más bien abrazan lo inmenso y lo eterno. No te desanimes, hermano y hermana que me escucha. Sigue orando, sigue pidiendo, suplicando por ti, por tus seres queridos y por el mundo entero.
Sigue. No importa que nadie reconozca eso, lo reconoce el Señor y eso es lo importante. Mantente en oración, suplicando y reparando. ¿Verdad, Padre? Cierto, Hay que mantener ese espíritu. cierto. Vamos a ver qué dice abajo. ¿Se continúa, Padre, o yo? O ese pedacito yo. Sí, Jesús y Luisa lloran juntos. Octubre 18 de 1912. Esta mañana, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús, todo afligido y lloroso, yo he llorado con él y después me ha dicho, hija mía, ¿qué es lo que no, qué es lo que nos hace llorar y nos oprime tanto? ¿La causa del mundo no es verdad? Y ella contestó, sí. Y él le contesta, es por una causa tan santa y tan desinteresada que nosotros lloramos. No obstante, ¿quién es el que lo toma en cuenta? Más bien, se burlan de la aflicción que sentimos por causa de ellos. Ay, las cosas aún están al principio. Limpiaré la faz de la tierra con la sangre de ellos mismos. Yo veía, dice Luisa, yo veía esparcerse tanta sangre humana que le he dicho, ah, Jesús, ¿qué haces, Jesús? Y si nos damos cuenta, hay veces que cuando nosotros nos mantenemos en oraciones, vienen sus familiares, sus amigos, sus hijos, quien sea, las encuentran rezando, los encuentran rezando. Hay veces que es una burla. Ah, ya deja ese rosario, mamá, ya deja de estar tanto rezando, papá, o ¿para qué te vas a meter tanto a la iglesia? ¿Por qué andas tanto allá? ¿Qué haces? Siempre son como la burla para aquellos incrédulos, pero no se van dando cuenta que todas esas oraciones, todos esos sacrificios tuyos, todo ese ir a la iglesia, el no dejar de orar, el mantenerte siempre ante el Señor en la voluntad divina, estás orando por eso, para que ellos no estén sufriendo, para que no se derrame tanta sangre ya en el mundo, no solo por los que rezas, sino por los que no rezas también. Estás reparando, ¿verdad, Padre? cierto, muy cierto. Y, y sí, y es interesante ver cómo en esos años, 1912, o sea, hace más de 100 años, un poquito más de 100 años, el Señor le decía cómo se burlan de la aflicción que sentimos por causa de ellos. O sea, el Señor estaba sufriendo su pasión por tantas ofensas de tanta gente en esos tiempos, 100 años atrás, que ofendían al Señor continuamente con sus pecados. Y Luisa también se unía a ese sufrimiento. Y el Señor dice como de nuestros sufrimientos se burlan. Hoy en día, ¿cuántas veces, a veces escuchamos de que hay imágenes de la Santísima Virgen que están derramando lágrimas de sangre y de nuestro Señor también? Sangre o que brota aceite en imágenes del Señor y como lágrimas. Y mucha gente se ríe o totalmente indiferente a eso. Y dice el Señor, las cosas aún están al principio. O sea, en ese tiempo, más de 100 años atrás, el Señor decía que estaban al principio. O sea, que ahora ha aumentado muchísimo más esas ofensas al Señor. Por eso dice que Él limpiará la faz de la tierra eh, con la sangre de ellos mismos. Y eh, sí, bueno. Entonces, la lectura, volumen 11 lectura 40. Noviembre 1, 1912. Quien piensa en sí mismo empobrece y siente necesidad de todo. Estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, estaba rezando y reparando por todos.
y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mí y he dicho, piedad de mí, Jesús, perdona esta alma, tu sangre, tus penas, ¿no son también mías? ¿Valen acaso menos para mí? Y mientras esto decía, mi amable Jesús desde dentro de mi interior me ha dicho, ah, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú así desciendes y de dueña te reduces a la mísera condición de pedir. Pobre hija, con pensar en ti misma te empobreces, pues estando en mi voluntad tú eres dueña y por ti misma puedes tomar lo que quieras. Si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar, reparar por los demás. Y yo, dulcísimo Jesús, tú amas tanto que quien está en tu voluntad no piense en sí mismo. ¿Y tú piensas en ti mismo? Le pregunta Luisa al Señor. ¿Qué pregunta? Y ella escribe, entre paréntesis, ¿qué pregunta tan disparatada? Y Jesús, no, no pienso en mí mismo. Piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Entonces, y el Señor le va enseñando a Pisa como no, que no debe pensar en sí misma, sino que, porque el vivir en la lealtad, todos los bienes los poseemos, porque el Señor en su lealtad tiene todos los bienes. Em, También cuando dice que el pensar en sí mismo o en sí misma empobrece y sientes necesidad de todo. Nosotros al pensar en nosotros mismos empieza a surgir la necesidad. Me hace falta esto, me hace falta lo otro, me hace falta un carro, me hace falta una casa, me hace falta zapatos, me hace falta amor, me hace falta esperanza. Empezamos a hacernos faltos de todo. Y todas esas derivaciones de pobreza, aunque tengamos mucho dinero, aunque haya dinero en la casa suficiente en el banco, estamos muy pobres. Nos empobrecemos tan fácilmente y todo nos hace falta. Casi todas las personas que nosotros siempre estamos diciendo que nos faltan cosas, que nunca estamos satisfechos con las cosas que tenemos y que Dios nos ha dado en su voluntad divina, quiere decir que estamos muy pobres. No porque nos falte el dinero, sino porque estamos siempre pensando en nosotros mismos. Oh, yo, ¿qué necesito? Oh, yo, a mí me hace falta hoy. Siempre eso es una forma de estar pobre y que Él realmente nos ha dicho que esta es una forma de quitarte de ser dueña. Y me encanta cuando dice que ser dueña es que todo te pertenece, todo lo que el Señor tiene, si vivimos en su voluntad divina, todas esas bendiciones es parte de nosotros. Si hoy tienes buena comida, buena ropa y todo, no es tuya, es del Señor que te la proveó, te la dio, pero porque crees en el primero. Si no tienes también, así el Señor quiere tenerte para que aprendas a ser más humilde, más sencilla. Hay una canción, padre, que dice que más muerta que sencilla. Y esa es una palabra que usa el mundo para que no uses la palabra sencillez. La sencillez del corazón es lo más hermoso y lo que le agrada a Dios, el alma que es sencilla, ¿verdad, Padre? Cierto, así es, como el Señor. Em, y dice, entonces el Señor está diciendo, Y, yo no tengo necesidad de nada, soy la misma santidad, la misma felicidad. Y dice, em, mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles, imaginables.
Y si estamos en la divinidad, también nosotros poseemos todos esos bienes eh, posibles e imaginables Y como dice, estando en mi voluntad, tú eres dueña. de todos esos bienes. ¿Dueña de qué, padre? ¿De qué se puede, de qué está hablando aquí cuando dice que es dueña? ¿Dueña de su casa? ¿Dueña de qué habla? ¿A qué tesoro nos estará hablando aquí? No, no, sí, nos habla de todo lo, bueno, de todo, todos los bienes de la santidad misma de Dios, de su felicidad infinita del Señor, eh, de, y también de los, eso número uno, porque poseemos la divina voluntad. Y segundo, de todos los bienes creados por el Señor, o sea, las montañas son nuestras, son tuyas, el sol, Qué bueno. las estrellas, los pajaritos, los peces, todo, Todo lo creado, todo lo creado es nuestro. qué gran riqueza nos dejó Dios, ¿verdad? Nos dio. Y Maravilloso. no sabemos que pertenecen a nosotros. Todo es nuestro, la alianza. Eh, y dice el Señor, si algún pensamiento me pudiera ocupar, es el pensamiento del género humano que habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí. Y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad. Son una sola cosa conmigo. Las vuelvo dueñas de mis bienes, porque en mi voluntad no hay esclavitud. Lo que es mío es de ellas, y lo que quiero yo, lo quieren ellas. Entonces, si uno siente necesidad de alguna cosa, significa que no está en verdad en mi voluntad, o bien que se da sus escapadas, como estás haciendo tú ahora, ni más ni menos. Entonces, le dice el Señor claramente a Lisa que ella está em, haciendo sus escapadas, porque anda pidiendo, como siente necesidad, le pedía, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad. Entonces le dice, no, que entonces eh, te has salido de mi voluntad. Eh, entonces es un signo claro, si queremos saber si estamos viviendo en la divina voluntad o no, si siento necesidad de algo. No debiera sentir porque en su dianta lo tengo todo es mío, el Señor y todos sus bienes, ¿no? Entonces, Sí, como cuando nos dicen, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Cómo te va? No muy bien. Y siempre que te pregunta alguien o algo, siempre estamos negging, ¿cómo se dice? Como estamos sí, siempre, no, quejándonos, no muy bien, no me siento inconformes. muy bien, he andado mal, no tengo dinero, me hace falta esto, y todos estamos tan inconformes. Entonces, cuando estamos en su voluntad de Dios, viviendo esa voluntad, no leyendo ni oyéndola, sino viviéndola, ya nada nos falta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. En su voluntad divina todo está muy bien. Estoy muy bien, sigo viviendo bien, estoy mejorando, estoy aprendiendo, estoy enriqueciéndome. Ahí que cambia ese reino del quejarse al reino de esperanza, al reino de fe, al reino de caridad, al reino de esperanza. De todo eso nos va cambiando. Y hay una parte bien importante que el Señor nos dice, quien está en mi voluntad no piensa en sí mismo. Y si Él tiene algún pensamiento, el único pensamiento que tiene el Señor y que le ocupa toda su mente, es el pensamiento del género humano. Eres tú, hermano y hermana que me escuchas. Ese es el pensamiento del Señor. Es yo. Todos nosotros que nos ama tanto, somos los que no puede el Señor estar tranquilo hasta que regresemos a Él. ¿Verdad, Padre? ¿Cierto? Así Ese es. somos el pensamiento del Señor. Sí. Cuando te sientas triste, ¿verdad, Padre? Que se digan a sí mismos, yo soy del pensamiento del Señor. El Señor piensa en mí. Cuando todos se han olvidado de ti, de mí, del Padre,
el Señor está pensando en ti, en todo el género humano, buenos y malos, porque lo que quiere son las almas. Amén, así es. Es muy consolador, muy hermoso saber que el Señor, estamos en su pensamiento, que quiere que regresemos a Él, que Él nos ha creado y nos ha creado para vivir en su divina voluntad, en esa total unidad con Él, con su voluntad santísima. Y dice, ¿no te parece extraño que quien ha formado una sola cosa, un solo querer conmigo, me pida piedad, perdón, mi sangre, mis penas, mientras que la he constituido dueña junto conmigo? Yo no sé qué piedad, qué perdón darle, pues le he dado todo. A lo más debería tener piedad, perdonarme a mí mismo de alguna falla, porque el Señor está en esa alma. O sea, es lo que nos enseña el Señor cuando vimos en la identidad, es verdaderamente el Señor viviendo en ti. Entonces, sería, si hubiera algo que pedir piedad, entonces sería que el Señor ha tenido alguna falla, a perdonarse a sí mismo, dice el Señor. Perdonarme a mí mismo de alguna falla, lo que no puede ser jamás. Por tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De otra manera, vendrías a empobrecer y a sentir necesidad de todo. Como decía la hermana Beatriz, o sea, el Señor nos enseña que cuando pensamos en nosotros mismos, nos empobrecemos. ¿No? Nosotros tenemos que estar siempre pensando en la divina voluntad, en el Señor y en las almas, en, en, en reparar, en girar eh, por, eh, por nosotros y por todas las almas, para reparar, para agradecer, para eh, interceder por las almas. Eso es lo que nos enseña el Señor. A mí me toca cuando dice que perdonarse a sí mismo, pues, jamás. ¿Por qué está diciendo esta expresión el Señor? Porque nosotros realmente cuando nosotros estamos viviendo, queremos sumergirnos siempre en la divina voluntad, ya no hay ofensa de nosotros hacia Él, porque estamos sumergidos en esa voluntad divina y todos los actos que hacemos, los hacemos con el propósito y el fin de agradarle a Él, de hacerlo según su voluntad. Por eso Él dice, ¿por qué me puedes decir que me perdone a mí mismo de alguna falla lo que no puedo ser jamás? Si nosotros vivimos en la divina voluntad, sumergidos en esa voluntad desde que nos paramos hasta que nos vamos a la cama a dormir y todavía durmiendo estamos en esa voluntad divina, las ofensas van a ir disminuyendo, se van a ir quitando todas esas cosas que son ofensivas al Señor y se van a ir transformando. Y no que no haya necesidad de pedirle perdón, sino que nuestros actos ya van a ser un perdón continuo hacia su voluntad divina, reparando con nuestros actos, no renegando del día que nos tocó malo en el trabajo, no renegando de lo que no tenemos de dinero, no renegando de las situaciones que estamos. Es cuando nosotros empezamos a vivir en esa voluntad divina, aceptándolo y perdonándonos a nosotros mismos por ser tan rebeldes. ¿Cierto? Sí, y entre más vivamos en la divina voluntad, nos va a ir llevando cada vez más a no salirnos de la divinidad, porque realmente sí, cuando cometemos algún pecado, no hay duda que nos estamos saliendo de vivir en la divinidad, porque es ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces, pero entre más vayamos viviendo, adentrarnos, sumergiendo en la divinidad, cada vez en la divinidad vamos a ir saliéndonos menos, con menos frecuencia y salidas más pequeñas de la divinidad. Y eso tiene que ir creciendo hasta que cada vez ya no nos salimos y
nos mantengamos en ella. Cuando dijo salidas, pensé en las escapadas, ¿verdad? Escapadas. ¿Qué son las escapadas que el Señor dice? Ya no hay que escaparnos mejor. Hay que permanecernos ahí. Y recuerden, quédense con ese pensamiento. Si tú quieres vivir en la divina voluntad, aprende a vivir de lo que el Señor te da y a ser dueña y dueño de esas cosas maravillosas que el Señor solamente Él nos puede dar. Y no perdamos esto tan hermoso que el Señor nos da. Ya no empecemos a dejar de ser dueñas de todo lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que tenemos, poco o mucho como el alimento que habló, el Señor nos lo ha dado. Y vamos a dar una oportunidad, tenemos 10 minutos, fíjense, para que ustedes, alguno de los que esté escuchando o que puede compartir qué pensamiento se abrió ante esta lecturas y qué le ayudó. Vamos, compartan. Tenemos tiempo, escuchamos. Si anda Ricardo por ahí, háblales, tócales tu campanita. Ajá. Adelante, si hay alguien que quiere compartir algo que les tocó, que les ayudó. A lo mejor no tiene speaker usted. Sí. No, creo que sí se escucha. Bueno, creo que va a hablar Tania. Adelante, Tania. Ok. Me iba a decir cortico que cada verdad que vamos conociendo nos invita a vivir en la unidad de la divina voluntad y nos va enseñando detalle por detalle cómo funciona, cómo es para que nosotros nos sintamos que ese es nuestro lugar, un lugar inmenso, infinito, donde todo lo que necesitamos está allí y es nuestro. Sí, solamente que lo vivamos. Eso era todo. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Muy cierto. ¿Otra persona que quiera compartir? No, hermana, una pregunta. Me quedé un poco pensando sobre las oraciones que dice aquí que en divina voluntad no se debe de rezar ya, porque aquí la lectura que terminó leyendo, la de donde dice que, ¿dónde está? Que somos nosotros dueños de todo, que ya no se tiene que pedir, sino que dice aquí, pues estando en mi voluntad, tú eres dueña y por ti misma puedes tomar lo que quieras y ya no pensar solamente pedir, sino tomarlo todo de Jesús y, y no estar pensando solamente en uno, sino en los demás, reparar por uno y reparar, rezar, reparar por los demás. Eso es lo que quería comentar solamente, que sí podemos rezar, pero rezar por todos, ¿no? Por todos y pedir, o ahí fue donde me quedé un poco como pensando, si se puede Sí, pedir o no pedir. Sí, bueno, claramente dice el Señor que hay que rezar. Dice ahí en la lectura 40, dice, en mi voluntad, si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar y reparar por los demás, ¿sí? O sea, mediante tenemos que rezar y reparar por los demás. Lo que sí, lo que dice el Señor es que no pedir sintiendo necesidad porque en el Señor, en la dianta todo es nuestro, ¿sí? Todo lo poseemos. Em, entonces, yo giro, sí, tengo todo el amor del Señor, todos los bienes y todo es alabanza, reparación, sí, sí, interceder por las almas,
pero es distinto esa petición como por necesidad, que no tengo esto, no tengo otro, porque en el Señor nos enseña que todo lo tenemos. So, la oración sería no para pedir, sino para reparar y para agradecer o para reconocer todo lo que ha hecho por nosotros y ser felices con lo que Él nos da o con lo que permite en nuestras vidas, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, si tú dices, yo quiero vivir en la divina voluntad y quiero y me comprometo con el Señor que voy a seguir esa voluntad divina y quieres sumergirte continuamente en esa voluntad divina. Y luego tú dices, por ejemplo, cuando estás rezando, estás diciendo, Señor, dame más fe, ayúdame a ser más, un ejemplo, santa y empiezas a pedir cosas así para ti que estás enfocada en pedirle a Él lo que ya tienes. Si estás viviendo la voluntad divina de Dios y la estás aceptando, que con esa voluntad divina vienen un sinnúmero indefinido de bendiciones y de gracias que es en los otros párrafos hemos leído. Esas virtudes, esas gracias, todo lo que viene con la divina voluntad, ya tienes todo el campo ahí. O sea, no hay razón para que estés rece y rece para obtener todo eso. Es mejor que estás gastando el tiempo en estar pidiendo y pidiendo. Es mejor que te enfoques en lo que estás recibiendo en esa voluntad divina. Y al orar, oras mejor por los otros y te olvidas de ti misma. No más yo y oras por otros. ¿Entendido? ¿Sí entiendes esa parte? Sí, sí lo entiendo, solamente que tengo que estar fundida primero, ¿no? En la divina voluntad. Claro, poco a poco te vas a ir fundiendo según la voluntad de Dios, pero también lo que tú te abras. Porque si Mm, tú, un ejemplo, si tú vives en un pecado mortal o estás viviendo, vamos a hacer un ejemplo, en unión libre y todo eso, y vives un montón de desórdenes en tu vida, no puedes decir que estás viviendo en la divina voluntad, porque primero tienes que ajustar y arreglar todo según la ley y los mandamientos de Dios para poder decir, sí, me voy a sumergir y ya no tengo nada que me perturbe. So, el sumergirse es también ir tirando toda la basura, el fango donde anduvimos o donde nos metemos y ir empezando a caminar más derechitos en esa voluntad divina, por amor, no por obligación. ¿Sí? muy ¿Comprendí? bien, Muy bien. gracias. De nada, gracias al Señor. Otro más, tenemos otra persona más. Sí, todavía hay tiempo. Hola, buenas tardes. Saludos, Buenas padre, tardes. desde México. Ay, Saludos. Pues, sí, gracias. Pues ya lo acaba de decir la hermana, lo que es ahora la oración en divina voluntad es, ya no nada más es una oración por decir, a las 11 de la mañana me pongo a rezar el rosario y pido por todos, y a las 3 de la tarde a la divina misericordia. Ahora es fundidos en nuestro Señor, ofrecer todas las 24 horas, estar en oración, ¿verdad? O sea, que todas nuestras acciones se vuelvan oración. Entonces, obviamente, ya ya tiene uno la conciencia de, de ir cada vez siendo mejor para agradar al Señor y para que nuestra vida sea oración. Otra cosa que me gustó mucho, lo que dijo que nuestro Señor, que aunque los demás ya no piensen en nosotros, nuestro Señor piensa en nosotros. Y estaba leyendo en María Valtorta que el Señor le dice, yo te amo y la alegría que sientes en ti es la prueba de mi amor y de que tú me satisfaces bastante. Cuando yo estoy en paz con un corazón, doy paz y alegría. Este es el signo. amén. Sí, Amén. Sí, Amén. ese es el signo. sí, eso es.
vivir en la libertad durante todo el día. En nuestro trabajo, en nuestros sufrimientos, en oración, fundirnos con el Señor. Sí, amén. Muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Sí, una oración. Entonces, usted, hermana, haga un... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, de amor, que piensas en nosotros como un gran tesoro en tu pensamiento, Señor. Te agradecemos esta noche por haber abierto, Señor, tu pensamiento y habernos abierto a nosotros el entendimiento para comprender estos escritos que nos llenarán cada vez de tu voluntad divina y tu divino querer se derrame sobre nosotros hasta el final de nuestra existencia. Gracias te damos, Señor, por estar aquí, por amarnos tanto y por guiarnos en tu divina voluntad. Amén. Amén. Y en la divina voluntad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches en la divina voluntad. Buenas noches, Buenas Padre. noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Bye, Buenas Tania. Dios los noches. bendiga. Buenas Buenas noches. noches, que Seguir- Dios los bendiga mucho. Seguir adelante en la divina Sigan voluntad. orando, sigan orando. Dejemos que el Señor ponga un final